Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty, that owe to us leading down earth in our feet. Resistance of the people who cry liberty, it's time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero. Las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego. Llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wealth them all. But the hustling gringo after gringo embezzle. Now say, flag say, we all ought to pay. Poco va a haber humanica, huachinito, ligro, no recibe capacaculer. Poco va a haber y quincuchucari, catica, mamari, quilón, ruca, siempre catero, achulia, filo, colecta, quenta, cari, lo colecta, que chela, chuca, queriti, lo colecta, cuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, akasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan na lukay sa kupatan, kinalbo, higanteng gamit, tinayong bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay na tao kapalido, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos Liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos Liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima. Tras la masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina. Llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That owe to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Estoy aquí para certificar la primera ciudad en todo el continente americano como ciudad bike friendly. Eso me llena de orgullo, pero aún me llena más de orgullo el que esa ciudad sea Cuenca, porque realmente se lo merece. Esta ciudad cambió y cambió para bien, cambió para positivo y cambió para ser no solamente amigable con el ambiente, sino también una ciudad segura, sostenible en cuanto a la movilidad. Y este reconocimiento es prueba de ello. Muy buenos días con todas y con todos quienes nos acompañan esta mañana en este nuevo programa de derechos urbanos aquí en Voces Azuayas. Por interno comentaba que tengo esta mañana la grata compañía de dos expertos en la materia a tratar hoy. Gustavo Morejón y Ernesto Lobato, dos expertos en medio ambiente, dos expertos además defensores de la naturaleza, conocedores de la ciudad, de las plantas, de la historia,
de la construcción de las ciclovías o de los caminódromos o de las márgenes de los ríos. Dos personas que son comprometidos con la historia, con la ciudad, con el medio ambiente. Un panel de lujo. Gustavo Morejón y Ernesto Lobato, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir sus conocimientos y sus saberes en este espacio ciudadano. Hemos estado muy preocupados con lo que está pasando en las márgenes de los ríos. En el mes de enero creo que aproximadamente tuvimos una conversación con Gustavo justamente sobre lo que estaba acaeciendo en las márgenes de los ríos. Somos unos defensores del agua. Cuenca es una ciudad defensora del agua, defensora de sus fuentes de agua. En febrero de 2019, nosotros ya votamos en la consulta popular y Cuenca se pronunció en defensa de los páramos, en defensa del agua. Y esa es nuestra línea, la línea de la vida, la línea de la conservación del ambiente por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y por ahí vamos. Tenemos una gran noticia, una noticia que personalmente me ha llegado profundamente y que le voy a pedir en este primer momento a Gustavo que nos comente para que quienes nos escuchan hoy sepan, compartan y lo difundan. Buenas noches, Margarita. Buenas noches con todos los oyentes. Una muy buena noche a todos. Para mí es un verdadero honor el compartir este espacio con Ernesto y contigo. Bueno, con Ernesto tengo una larga historia y realmente ha sido mi profesor, mi maestro en medio ambiente. Bueno, como comentaba yo hoy día de mañana, hubo esta situación en la que venimos algún tiempo sobre los impactos ambientales de las minas, las canteras en Chocarcí. Esta mina tuvo un registro ambiental que estaba vigente desde el año 2016 y que debió terminar en el 2018. Fue sacado en la época en la que era alcalde Marcelo Cabrera. Y se sacó este permiso ambiental, pero de una manera impresionante. Es un registro ambiental con un plan de manejo completamente deficiente en el que se niega prácticamente la existencia de biodiversidad alguna. El componente vegetal ni siquiera se menciona, no está mencionado, a pesar de que se dice que existen eucaliptos, cipreses y pinos, pero nada más. Se desconoce el hecho de que existen algunas especies que están citadas en el libro rojo de la UICN en esta zona, y literalmente en la lista de especies que se entrega una lista de especies que dice anfibios, aves, insectos, mamíferos y reptiles. No se llega a nivel de especie, no se especifica qué es lo que existe, y claro, con ese registro ambiental se justificó la explotación de esta cantera, que prácticamente se ha comido una montaña, y es impresionante lo que se ha hecho. Gracias a la intervención de Mónica Riquetti, se planteó este juicio, una acción de protección contra el municipio de Cuenca y el Ministerio del Ambiente. Y hubo una primera instancia en la que en el juicio, pues bueno, se decidió que en realidad se habían vulnerado los derechos de la naturaleza, pero hubo una apelación. En el juicio de apelación, pues yo mencionaba, recuerdo el día que me tocó pues hacer la exposición, que es básicamente como si nosotros fuéramos a demoler una casa y negáramos que existe en esa casa alguien viviendo, simplemente la demolemos. Pues en el caso se negó la existencia de muchas especies, se entregó incluso como parte del juicio pues el listado de todas las especies registradas ahí, incluyendo una especie que está en peligro evidente, ¿no? Está lo que la UICN considera como
una especie vulnerable. Y finalmente hoy día llegó la sentencia y pues hemos ganado finalmente el juicio y se ha pedido la restauración completa de esta zona. Tendrá que monitorear el Ministerio del Ambiente todo lo que se haga. Se tendrá que, en caso de que se tenga que volver a explotar la mina, se tendrá que pasar por todo el procedimiento. No necesita un registro ambiental, sino necesita en realidad una licencia ambiental. Necesita esta es una explotación a cielo abierto, es una explotación grande, a gran escala a cielo abierto. Y tiene que seguir pues las regulaciones que cualquier explotación minera debe tener. No por tratarse de autoridades que además son autoridades ambientales de aplicación responsable, eso no les exime de cumplir la ley. Entonces, pues deben seguir hacer un plan de manejo, un estudio de impacto ambiental y todo lo demás. Una parte importante es que existe incluso una tesis hecha por la Universidad Católica de Cuenca, en la cual se establece que es necesario comenzar la restauración de esa zona, ¿no? Y es una tesis bastante interesante, dirigida por la bióloga Paula Cordero, en la que se establecen los parámetros para una restauración en esta zona. Entonces, finalmente se han suspendido las obras y tenemos que comenzar a pensar ya en la restauración, en la recuperación de los suelos para iniciar, porque hay que recuperar los suelos. Del un lado tenemos nosotros la cuenca del río Jadán, y de la otra pues hay varias quebradas que terminan en Huangarcucho, Chaullabamba, en toda esta zona, que también podrían ser afectadas, y hay que comenzar a hacer la restauración de este lugar, ¿no? A revegetarlo. Entonces, bueno, estas son las buenas noticias. Comenzamos a reconstruir un poco aquello que se había dañado. Perdón, había estado sin audio. Decía que la explicación que tú nos das tan clara es una explicación lógica. Decir que en una casa no hay nadie estando viviendo ahí es completamente ilógico y en este caso una desconsideración total hacia el medio ambiente. Nos alegramos muchísimo de que se defienda estos seres vivientes, estos seres que son parte de nuestra vida, que son parte del medio ambiente, que hacen lo que somos en nuestra ciudad, en nuestro cantón, en nuestro país. Ernesto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Usted conoce mucho de cómo empezó los caminódromos en su momento, luego las ciclovías, se les conocía como márgenes de los ríos, en fin, tiene una historia. No es que las cosas en nuestra ciudad se hicieron y ya, las cosas se van haciendo, pero también yo creo que es el trabajo de una sociedad civil que va también siendo parte de la construcción de la ciudad, que va opinando, que va construyendo, que va generando unas necesidades y también que va aportando. ¿Cómo surgió este tema de los caminódromos a lo largo de los ríos? Gracias, buenas noches, de manera especial a la distinguida audiencia, a ti, Margarita, a nuestro querido amigo Gustavo. Qué alegría, qué satisfacción y qué orgullo que un exalumno vaya por este sendero tan claro de protección y de trabajo con la naturaleza. Recuerdo en aquella época en la Universidad de La Suay, precisamente hablábamos de dos temas básicos: la gestión ambiental, en lo que se relaciona con el buen manejo de los desechos orgánicos, y naturalmente ahí está la fuente de vida para la generación de una nueva vegetación, de un nuevo manto verde que tanto le hace falta a este planeta. Entonces, estimado Gustavo, estoy a las órdenes en lo que pudiéramos aportar en trabajo con la comunidad, porque precisamente ahí radica
la riqueza de la nueva vegetación. El 80% de los desechos son orgánicos y yo he comenzado hace unos 30 años a esta nueva utopía que le llamo hagamos suelo y subamos a la montaña. Tanto hemos bajado para hacer jardines, para propagar plantas, este riquísimo suelo negro que está en las alturas, solamente para vender, para hacer negocio, para propagar plantas, entre comillas, y lo venimos eliminando la masa vegetal. Y mira cómo hoy el planeta, el calentamiento global, la necesidad de una alimentación sana, son dos retos que tenemos que irlos trabajando permanentemente con esta utopía que acabo de mencionar. Entonces, esto va para toda la vida, este trabajo. Bien, en cuanto a la pregunta de nuestra querida amiga Margarita, precisamente sí, me gustaría recordar con mucha alegría y satisfacción lo que he podido venir aportando desde diciembre de 1966 en lo que es con el tema de áreas verdes, parques. Y permítame mencionar algo más. Tengo que hacerlo yo por ser el hijo de uno de el primer jardinero que llega a Cuenca en 1923. Entonces, miren ustedes, estamos próximos a cumplir 100 años de la llegada de José Nicanor Lobato Paucar, quien viene desde Quito a Cuenca, precisamente pedido de las autoridades de esa época para iniciar esta gestión con lo que es parques, jardines, en fin, y ahí está sobre todo San Sebastián, un diseño y una construcción hecha por mi padre, y qué orgullo ser un continuador hasta el año 92, en la jubilación y luego pues hasta el 2012. Entonces, menciono esto porque es ya historia y vale la pena poner estas bases para poder aclarar, explicar esta situación. Cuando yo ingreso al municipio teníamos los parques históricos, los 3 parques. Teníamos la avenida Sangurima con un hermoso parterre que con el tema del el tranvía se eliminó toda la vegetación. Tenía la avenida España, el inicio. Teníamos la avenida Solano hasta el sector de la Virgen de Bronce aproximadamente. Y naturalmente alguna que otra plaza. Y también se atendía a jardines, algunos jardines históricos, como el de la Curia, como el del Palacio de Justicia, de los que yo recuerdo, y algunos más. Y de márgenes de ríos no se hablaba todavía, se visualizaba indudablemente que las márgenes podrían convertirse en parques lineales, y efectivamente, hacia el año de 1970-71, el ilustre Consejo Cantonal, y eso hay que reconocer el mérito y el valor de este trabajo, se elabora la ordenanza temporal normativa, así se llamaba, en la que se rescata entre 30, 60, 100 metros de ancho de las márgenes de los ríos. Es decir, se manifestaba en esta ordenanza que se reservaba como área verde, prohibido las construcciones, prohibido todo tipo de infraestructura civil. Entonces, esta fue la base para el inicio de la gestión de los parques lineales. Y con toda la humildad y el respeto, recuerdo también que por esa época yo regresaba de Europa, concretamente de la ciudad de Hannover, Alemania, en donde tuve la oportunidad de ir a hacer mi especialización en parques, jardines, áreas verdes, y precisamente me tocó laborar, hacer trabajos prácticos a orillas del río Laine. Allí se construyó este canal, pero hoy se le denomina río, precisamente donde algunas bombas habían explotado en línea,
en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se construyó un canal denominado el río Laine, y precisamente observé y trabajé allí que en sus márgenes se construyeron parques lineales. Quizás uno de los primeros en ese entonces en Europa, en fin. Y en mi mente siempre estuvo la idea de los parques lineales. Entonces, a mi regreso, claro, me había adelantado al tiempo en muchos aspectos, y precisamente con ese sustento del Consejo Cantonal, esa ordenanza temporal normativa, nos permitió en ese entonces, ya para 1985, en mi calidad de jefe de parques y jardines, y en coordinación con la Dirección de Planificación, elaboramos una síntesis, un resumen de las posibles márgenes a intervenir. Entonces, hicimos este documento, pero me adelanté en ya a mano alzada en esa época diseñar el primer parque lineal en la avenida Pumapungo, frente a los multifamiliares del jardín. Y allí precisamente en el diseño que elaboré, diseñé una caminera de 1,50 de ancho. En lastre, indudablemente con el tratamiento que se da a las camineras, en fin, para el drenaje del agua y todo lo demás. Otras zonas para área infantil, también áreas deportivas y naturalmente todo el tema, zonas de descanso, espacios con sombra, áreas en verde, en fin. Entonces, yo diría, ahí se inicia precisamente estas caminerías para la circulación peatonal, para bicicleta y también para el ganado. Eventualmente salía el ganado de los pequeños establos que habían en esas zonas de los ríos y recorrían por allá. ¿Y quién les habla? Tuve la oportunidad recuerdo, mis primeros recorridos en Cuenca fueron a pie, porque claro, podía yo movilizarme en la ciudad. Luego el municipio me entregó una bicicleta marca Royal, y precisamente con esta bicicleta recorrí yo por primera vez las ciclovías, hoy denominadas ciclovías. Era una hermosa bicicleta color negro, y me iba orgulloso recorriendo por esa zona, y naturalmente en la ciudad pocos vehículos también circulábamos. Entonces, este fue el inicio de este primer parque lineal. Luego construimos el parque frente a la Universidad de la SUAY, que se denominó Alberto Astudillo, una persona muy conocida en la zona, muy propietario de alguna extensión de suelos por allá. Entonces, estos dos parques sirvieron a manera de muestra, de modelo para los próximos parques, que ya en la administración de Jorge Piedra, por el año 1990 al 92, se contrató los servicios de la consultora Consulcentro de estimado amigo Fernando Cordero, y armamos un equipo de trabajo. Naturalmente, yo como funcionario me convertí en un asesor, porque mi servicio a la ciudad ha sido una de las características fundamentales desde el punto que sea. Entonces, tomamos como muestra estos parques y naturalmente se hicieron las mejoras respectivas. Las camineras se ampliaron ya a casi 2 metros de ancho, y naturalmente se armó toda una propuesta de 30 hectáreas a implementarse en 11 tramos de parques lineales. Los 10 tenían características similares, y un tramo estaba ubicado en el parque hoy denominado el Parque Pumapungo. A este le dimos... Voy a hacer una pequeña pausa, Ernesto. Sin duda, la experiencia que usted ha tenido es muy enriquecedora para nuestra ciudad, y me llama la atención que desde el año 71 exista esta ley, esta ordenanza, y sin embargo tenemos construcciones posteriores a ese año que están muy cerca de las márgenes.
Me voy a referir a casas situadas en el río Yanuncay, cerca de los Tres Puentes, que hoy día conocemos como Tres Puentes. Me voy a referir a la misma Universidad Salesiana en las márgenes del río Tarqui y una serie de otras viviendas, inclusive la misma etapa, ya al final por la casa de Chahuarchimbana, la unión de los ríos Tarqui y Yanuncay, que está tomado, los mismos bomberitos, que les digo yo, que tengo tanto aprecio a esa institución, también están tomados, y esto es muy posterior al año 71. Entonces, sí, no, digamos, no deja de llamarnos la atención que hoy se siga incumpliendo esta ordenanza que en algún momento la hicieron con una visión tan a futuro. Las ciclovías, los parques lineales o las camineras tienen su historia. Ustedes empezaron a construir y tuvo muy buena acogida lo que se hizo desde las rieles del ferrocarril hacia lo que es hoy el IES, ¿no? Sí. Esa fue la continuación de las camineras. Luego... Sí, es decir, se fueron ya construyendo estos 11 tramos que en la alcaldía de Fernando Cordero hacia 1996 en adelante se desempolvó, se sacó del archivo porque esto estaba desde el 92 archivado, esta propuesta. Entonces me pidió que regresaría al municipio, yo ya estaba jubilado, una jubilación patronal. Entonces luego pidió que volviera al municipio para precisamente impulsar la construcción de estos parques lineales y otros parques que estaban también en lista. Entonces se construyeron estos 10 tramos y naturalmente el tramo, se construye primero el Parque Pumapungo, el tramo, y luego hacia el 2003 se implementa ya los restantes tramos de los parques lineales. Y luego se ha continuado en esta línea. ¿Qué fue la respuesta de la ciudadanía en ese momento? Bueno. Porque es interesante saber, ¿no? Dice que Cuenca siempre se ha caracterizado por ir en contra de todo lo que se hace. Así es, así es. Bueno, el dinero entiendo que surgió del BEDE, del Banco del Estado, y para dar esa cantidad, porque nos decían, ustedes nos están pidiendo parques 5 estrellas, algo así nos manifestaban, porque los parques eran completos, o sea, con toda la implementación en cuanto a vegetación, a manejo, en terrazas y todo lo demás. Y yo tenía en ese entonces un archivo de la prensa con todos los temas de las áreas verdes, de las márgenes de los ríos y sobre todo de la necesidad del deporte, concretamente del vóley. Y esto fue un gran justificativo para que el BEDE nos concediera esa cantidad de dinero. Pero desde luego en todo hay oposición, pero era importante aclarar el tema. Entonces, yo decía en son de broma, en son de amistad. A ver, tú estás en contra de las canchas deportivas. Y yo les preguntaba, ¿haces deporte? No. ¿Haces vóley? ¿Juegas vóley? ¿Conoces el vóley? No. Y naturalmente eran arquitectos profesionales, amigos de influencia, y con todo el respeto les decía, oye, pero vamos a jugar un vóley en fin de semana y te vas a convencer que sí aporta. Lo que nos criticaron fue indudablemente el implementar y poner cemento. Pero ¿qué nos decía el BEDE? Oye, el mantenimiento de una cancha en cemento es más económica que una cancha en césped, y efectivamente así es. Entonces se implementó este tipo de canchas, digamos, que surgieron muchas polémicas. Y yo siempre invité a que se haga un panel, se debata ante la ciudadanía entre los que se oponían y los que estábamos a favor. Bueno, esto no se dio. En todo caso, ahí están los parques lineales y yo aseguro
aseguro, ahí sí, con conocimiento de causa, que son muy bien utilizados, muy bien recreados, muy bien, en fin, en todo orden. Sin duda, los parques lineales se han convertido en otro espacio tan interesante, tan ocupado por la ciudadanía como el mismo centro histórico. Y creería yo que este espacio público es uno de los espacios que atraen turismo y que nos unifican a la ciudadanía como unos solos. Es un espacio de encuentro. Es un espacio donde la gente que estamos caminando, trotando, que vamos en bicicleta, nos saludamos, nos identificamos como propios del espacio y, si ustedes se habrán dado cuenta, no es un lugar de botadero de basura. Rara vez se encuentra un papel en un caminódromo o en un parque lineal, porque la gente ha llegado a apropiarse, a quererlo, los espacios. Y parte de ese querer los espacios públicos, que nos permiten ese encuentro de ganar y ganar, también se han abierto espacios de lucha a favor de la defensa de los árboles. Y así vemos en la administración anterior, se peleó mucho porque los árboles, sobre todo en la margen del río Llanuncay, fueron pintados con una brocha color tomate para ser cortados, ¿no? Y varios grupos, no solo ambientalistas, sino ciudadanos, otros que no conocemos mucho sobre ese tema, también pedimos cuentas al EMAC para saber por qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, es decir, no una posición en contra, sino una posición de saber qué está pasando, inclusive cómo como ciudadanos podemos intervenir. Entonces, en ese sentido, Gustavo, ¿qué es lo que tú conoces sobre estas márgenes de los ríos que en algún momento se van a quedar sin los eucaliptos? Bueno, esa es una excelente pregunta. En realidad, los cuencanos, todos los cuencanos, creo que tenemos un orgullo, es algo que llevamos muy adentro de nosotros, a los ríos y a los márgenes de los ríos. Y también nos enorgullecemos de los sauces que existen a las orillas de los ríos, del poder caminar, en una mañana caminar a las orillas de los ríos es un placer, es algo que te hace sentir el orgullo de ser cuencano, en realidad. Y es esa conexión que tiene que haber con la naturaleza que mencionaba Ernesto, que es muy necesario. Los cuencanos tenemos una cierta conexión con la naturaleza, quizá por el Cajas, quizá por estar cerca del Cabo Gana, que son unas áreas muy queridas por todos los cuencanos, y las orillas de los ríos. Yo veo frente al río Llanuncay, cómo, por ejemplo, van a pescar y sacan todavía preñadillas, truchas y todo esto. Eso en otros lugares en los que he vivido, que me ha tocado vivir, que tienen también ríos, no hay cómo, porque los ríos están tremendamente contaminados. Así que yo creo que lo que tú dices también, Margarita, es cierto. Los márgenes de los ríos se cuidan y yo creo que los cuencanos tienen esa predisposición a cuidarlos, a proteger a los márgenes de los ríos. Eso es algo muy importante. Y claro, yo creo que hay que hacer ahí algunas aclaraciones en cuanto a las especies de los árboles, que Ernesto nos podrá aclarar algunas cuestiones de estas. Pero existen especies que son aptas para hacer la reforestación en unos lugares y hay otras que no son aptas para reforestación en esos lugares. Depende de varias variables. Una de ellas es el suelo. La calidad del suelo nos dictamina muchísimo qué tipo de especies podemos sembrar. Y también la función, que es lo que queremos lograr con el tener los árboles. Yo creo que la vocación de la mayor parte de las orillas de los ríos que tenemos nosotros es la vocación de tener árboles nativos, árboles que protejan el suelo, árboles con sistemas radiculares que puedan proteger la orilla. Cuando estaban removiendo uno de los árboles, aquí al lado de la orilla del Llanuncay,
y que logramos parar que se remuevan esos árboles, comenzamos a ver hasta dónde llegaba la raíz. Era de un cedro y era impresionante porque logramos medir una raíz que se expandía a casi 8 metros a partir del árbol. Es decir, tiene un sistema radicular impresionante. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que estos árboles están creando una red, una maraña, una especie de soporte muy fuerte en las orillas de los ríos. Y esto nos está ayudando a combatir un fenómeno terrible que tenemos, que es la erosión de los ríos, ¿sí? Una de mis compañeras de biología, también alumna de Ernesto, María Cecilia Carrasco, ella hizo su tesis acerca de justamente la relación entre la profundidad del río, el ancho del río, la rugosidad que tiene el río y la erosión de los ríos. Y es preocupante, porque se han removido muchas de las piedras que existen, por ejemplo, en el río, y eso hace que el río corra con una gran fuerza. En vez de poder frenarle, el río corre. Y en una curva, por ejemplo, del río, el río coge bastante fuerza y golpea la orilla de enfrente. Y estamos viendo que estamos perdiendo las orillas de los ríos. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que la población va creciendo y, como tú decías, comenzamos a construir más cerca de las orillas de los ríos. Y por otro lado, los ríos comienzan a perder orilla. Y esto es peligrosísimo, porque va a llegar un momento en el que esto sea insostenible. Hay un estudio que se acaba de publicar hace poco con el financiamiento de la Cooperación Técnica Alemana, que es sobre las quebradas de Cuenca y en particular sobre el manejo de la quebrada Xixín. Y si es que me permites compartir la pantalla, hay un gráfico que me gustaría compartir, que es, a ver, no sé si es que me puedes permitir compartir la pantalla, Margarita. Como no, le pedimos a Hernán, por favor, que nos ayude. Es nuestro ayuda de Estrategia 7 que nos dan el soporte técnico. Así es que Hernán, por favor, si nos ayuda con ese tema. Ok, perfecto. Vamos a compartir. Esto que me confirmas que estás viendo la pantalla. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Esto es parte del estudio que hizo el grupo de Daniel y en el que colaboró Save Bio también para con el inventario de árboles que tenemos. Ustedes pueden ver en rojo son las las zonas que tienen muy alta susceptibilidad de movimientos grandes de masas, es decir, derrumbes, deslaves y todo esto. Las partes que son un poquito más cafeces son alta, una predisposición muy alta a movimiento de masas, sí, y las anaranjadas son mediana, el resto son bajas. Nosotros podemos ver que el 43.3% de las zonas de aquí de Cuenca tienen una gran susceptibilidad a que existan estos movimientos de masa, estos deslaves, estos deslices. Si nosotros vemos en este gráfico, le voy a hacer un zoom a esto para que lo veamos mucho mejor. En este gráfico podemos ver clarísimo cuál es la situación. En esta parte alta es el páramo. El páramo es una zona que está captando muchísima agua, que está almacenando agua y la está distribuyendo hacia las partes bajas. En la zona está un poquito más verde, la zona de acá, nosotros vemos la zona que debería ser de bosque altomontano, bosque montano y bajo montano. Acá tenemos las zonas cultivables y aquí la ciudad, en esta parte de acá. Lo que sucede es que actualmente con lo que pasó en Sayausí, es que en esta zona de aquí se deforesta y comenzamos a hacer ganadería, justo al lado de una quebrada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando removemos esa vegetación? Estamos evitando, o sea, la vegetación, la foresta, es como si fuera un dosificador de agua. Recibe el agua y la va dosificando hacia la quebrada. Si no tenemos esa vegetación, el agua se va con todo lo que tiene hacia las quebradas. Y en algún momento va a suceder que se va completamente
esa zona. Si nosotros volvemos al mapa que teníamos hace un instante, todas estas zonas anaranjadas, cafés y estas amarillitas, que forman el 43.3% del área, son zonas que están en esa situación. Son zonas que son proclives a que existan deslizamientos. Ahora, les voy a mostrar también acá. Perdón, un momento. Ok. En este gráfico, que ustedes pueden ver aquí, estos son los gráficos de amenazas de inundación. Fíjense dónde tenemos nosotros las inundaciones, ¿sí? Una gran parte pasa justo por la ciudad, una parte va hacia la parte oriental, otra parte va para la parte occidental, y cada vez estas áreas de inundación, como es lo que hemos visto a lo largo de los años, estas áreas de inundación han ido creciendo, 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 cada vez se ensancha más, y la ciudad, en cambio, cada vez se pega más al río, se pega más al río. Lo que va a suceder en un punto dado es que vamos a terminar nosotros teniéndole a las construcciones demasiado cerca de los ríos y a los ríos acercándose a las construcciones. Esto es algo que tenemos que crear conciencia, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que no sucede nada, son exageraciones, pero, ojo, hay una cosa que no hemos estado tomando en cuenta. Los últimos estudios acerca de los efectos del cambio climático en nuestra zona de Cuenca, en nuestra zona de los Andes ecuatorianos, indican que las precipitaciones se van a aumentar en 10% en intensidad y en frecuencia. Eso es lo que nos dicen los estudios sobre cambio climático en nuestra zona. Con mayores precipitaciones y con la degradación que tenemos de los ríos, la situación va a ser insostenible. Va a llegar un momento en el que realmente vamos a poner en peligro a la ciudadanía. Y eso es algo que tenemos que comenzar a pensarlo muy bien, especialmente ahora que estamos nosotros trabajando en el PDOT y PUGS, como hablábamos en la vez anterior. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Este es un trabajo muy de cabeza, muy concienzudo. Yo creo que es un trabajo muy bien hecho que se está haciendo con el PDOT y el PUGS. Pero es un trabajo que va a necesitar mucho afinamiento. Hay mucha intervención de la sociedad civil justamente para tratar de que este documento no sea un documento que jale intereses políticos, sino que jale realmente y establezca una ciudad al presente y al futuro, una ciudad sostenible, una ciudad resiliente. Entonces, quienes algo conocemos sobre el tratamiento del PDOT y del PUGS, esperamos que las resoluciones que se vayan tomando en esta nueva ordenanza, digamos, esta nueva ley de la ciudad, pues sea realmente beneficioso y sobre todo haya un sistema de control. En el río Yanuncay, a pocos metros del puente de la Escuela Pasos, del último puente que hay hacia San Joaquín, el río está comido casi a 1,5 metros de la margen del caminódromo. Es decir, está a 1,5 metros de la vía. Y no se ve ningún trabajo. Más bien botaron árboles de eucalipto, se botaron unos cuantos árboles del sector, y el río, como tú dices, viene con fuerza en una curva, hizo un pequeño islote, y como ya no se da contra el islote, se abre y se va carcomiendo una parte de este sector, y no se está haciendo nada. Si vamos bajando, se está construyendo una puente, y mi nieta que vive por ahí decía, Maga, ¿cómo es posible que corten tantos árboles? Me duele el corazón ver que cortan tantos árboles. Y no tenemos explicación, solo un letrero grande que dice puente tanto y esto. ¿Qué compensación tenemos al respecto? Y más abajo, al frente, en orilla norte,
Se ha construido, desgraciadamente, como les comenté a mis estimados compañeros de hoy, Ernesto y Gustavo, mi celular se cayó y he perdido las fotografías, me quedé sin pantalla para compartir hoy con ustedes. Se está haciendo un parque de ejercicios y de cosas y de juegos para niños sobre una estructura de fierro que está a la orilla del río contenido por piedras. Yo les invito a que visiten este sector, que visiten las dos márgenes del río Yanuncay y vean lo que está pasando. Somos ciudadanos de a pie quienes hacemos estos programas de derechos urbanos porque estamos preocupados de las cosas que suceden en la ciudad. No es un tema político partidista, es un tema político de ciudad, de saber qué se hace en la ciudad, qué queremos para la ciudad, cómo como ciudadanos podemos contribuir para que la ciudad crezca y se desarrolle de mejor manera. ¿Cuál es qué es lo que se podría hacer en estos casos, Ernesto? Vale acotar y citar lo siguiente. Las márgenes de los ríos han sido permanentemente rellenadas con escombreras provenientes de las construcciones, de las aperturas de vías y otros materiales. Entonces, este es un material que está sobre el suelo original. Y yo he tratado de buscar realmente algún sector con el suelo, el perfil original. Y es prácticamente imposible, no existe. Entonces, yo recuerdo de niño, quizás hace muchos años, cuando recorría las márgenes de los ríos, hablemos 1955, 1960, se notaba tres terrazas. La terraza alta, por donde están las construcciones, las vías, una terraza media y una terraza baja. Pero ustedes hoy pueden observar que realmente no hay ese perfil. Entonces, con la corriente de agua que circula, con el peso del mismo material, se produce un lavado de las márgenes. Y con la gravísima consecuencia que todo este material erosionado va hacia el vaso, al lugar donde están las represas para la generación de energía. Entonces es un arrastre permanente de residuos sólidos, tierra, arena, piedras y más, que van aguas abajo. Entonces eso va a continuar, lamentablemente, porque, repito, que las márgenes están rellenadas. Y bueno, indudablemente la vegetación cumple ahí un papel fundamental, sobre todo las especies que inicialmente el cuello de sus plantas están en el suelo original. Ustedes podrán observar que los troncos de los árboles de eucalipto, por ejemplo, están tapados de entre 2, 3, 4, 5 metros con suelo que ha sido depositado. En los últimos tiempos, gracias a un excelente trabajo que viene haciendo la EMAG desde hace algunos años, ellos han ubicado sitios para escombreras. Y yo recuerdo, coordinaba en mi época que tuve la suerte de estar en el municipio, coordinábamos el depósito en estas escombreras. Pero ya, finalmente han dejado de ser los ríos, pero sí es frecuente observar lo que anota Margarita, lo que se puede ver aguas abajo o aguas arriba. Entonces, esa es una triste realidad. Ahora, en cuanto a los eucaliptos, sí me gustaría mencionar algo. Sabemos ya los tantos años que fueron introducidos estos árboles acá. Recuerdo que se sembraban en las márgenes del río hasta donde llegaban los límites de las propiedades. Yo nací en la zona de San Roque y recuerdo en mi memoria muy bien la zona del Batán, la zona de San Joaquín y todos estos sectores. Precisamente fueron sembrados los eucaliptos como lindero entre el río y las propiedades.
Ahora bien, el eucalipto es una planta maderable, es decir, llega a su periodo de madurez y hay que explotarla en madera. Es esto el eucalipto. Entonces, lo que nos hace falta realmente es un manejo adecuado de estos árboles. Es decir, ahí se puede aplicar un raleo, se puede aplicar poda de renovación, se puede aplicar tala, indudablemente, porque hay muchos árboles que con inclinación hacia el río se han virado y pueden causar o formarse verdaderos diques en el momento que hay una fuerte creciente aguas arriba, y como muy bien anota Gustavo, esto en los próximos años se va a incrementar. Lastimosamente, así son las predicciones y los estudios. Por eso la gran importancia y la gran necesidad de esta formación ambiental desde el hogar. Esto debería trabajarse indudablemente cada una de las familias. Y se complementa con lo que hace la escuela, el colegio, la universidad. Pero a esto es lo que yo llamo formación ambiental integral. Eso quizás es lo que nos está haciendo mucha falta a los niños, el vientre materno de las madres. Es decir, esto hay que trabajar desde muy temprano. Eso es un tema de conciencia ambiental, de una necesidad de mirar a la ciudad desde otra perspectiva y desde mirar también a la forma de vida que tenemos, ¿no? Porque también el tema del consumismo es una cuestión que parte también desde los mismos hogares, desde las mismas casas. Gustavo, ¿qué se puede sembrar cuando botamos un árbol de eucalipto? Cuando necesariamente, porque sí se ha visto, recuerdo por la Loja y 1 de mayo más o menos se cayó un árbol también por ahí sobre la calle. Entonces, hay árboles que sí, que necesariamente son podables, pero ¿cómo les sustituimos? ¿Con qué sustituimos? ¿Con qué árbol puede ser sembrado en las márgenes de los ríos? Bueno, lo primero que hay que hacer es, en realidad, recuperar el suelo en algunos casos, ¿sí? Y para recuperar el suelo hay un tratamiento. Yo tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento en Brasil, en la zona de Paracatú, en la cual los suelos habían sido regenerados, habían sido destruidos casi completamente. Fueron suelos que fueron durante mucho tiempo explotados y estaban muy secos. Y se utiliza un tipo de tecnología que se llama siembra de suelos, sí, el soil harvesting. Y lo que se hace es utilizar un procedimiento para poco a poco recuperar los ciclos naturales del suelo y poder hacer que el suelo pueda de alguna forma convertirse en un suelo que puede alojar a una planta. Si nosotros cometemos el error, como a veces se comete en algunas campañas de reforestación, de sembrar sobre un suelo pobre, los árboles no crecen, los árboles simplemente se mueren. Y eso hemos visto en un montón de lugares. Recuerdo que alguna vez hubo una campaña de 1 millón de árboles para Cuenca, y no sé dónde están los árboles hasta ahora, la verdad. La última vez que hice yo una consulta realmente sobre el número de árboles, recuerdo clarísimo, la Universidad de la SOAY me decía, ok, pueden haber unos 16,000 árboles en Cuenca, mientras que la CGA me decía que deben haber 2 millones de árboles en Cuenca. Es decir, no tenemos idea de cuántos árboles hay en la ciudad. Esa es la verdad, no lo sabemos. Pero yo sí creo que si hacemos este proceso que te estaba diciendo, ok, vamos a coger y vamos a primero recuperar el suelo y vamos a darle un sustrato lo suficientemente bueno para el árbol. Hay muchas especies que podríamos sembrar. Yo veo algunas especies en las orillas de los ríos que me encantan. Una de ellas, por ejemplo, es el porotón, ¿no? El porotón o el cáñaro. Yo he visto algunos cáñaros que han crecido muy bien, espectacularmente aquí en la orilla del río. Vemos el lechero rojo. Que tienen la pepita roja esa que se come. Sí, es un poroto que es grande. Pero es una planta que delicia. además... No, hay dos, a ver. Yo no sé si estamos hablando del mismo. El cáñaro tiene una flor que es como si fuera un cono alargado,
¿sí? Y florcitas rojas, es una inflorescencia con florcitas rojas y amarillas, ¿sí? En cambio, probablemente tú estás hablando de la eugenia. La eugenia tiene como unas especies de, como la oliva, un poquito alargada, pero de un color morado. Claro, parecen capulís, pero grandes, Pero porque tienen grandes. pepa. Ya, esas son las eugenias. Y sobre las eugenias hay cosas interesantes. La eugenia es también originaria de Australia, ¿sí? La mayor parte de las eugenias que están acá. Y es interesante porque en su lugar de origen está en peligro de extinción. Y aquí la tenemos, pero como si fueran tréboles, hay por todo lado, ¿no? Hay otras especies, ya hablaba del lechero rojo, por ejemplo. Es una especie hermosa y es una especie nativa. Yo veo creciendo al frente de mi casa unos lecheros rojos y es impresionante, es lindísimo. Hay árboles como el jacaranda. El jacaranda es un campeón al momento de fijar carbono de la atmósfera. Si queremos nosotros limpiar el aire, el jacaranda es fantástico. Es un árbol muy bueno. He visto los cedros, he visto a nogales también en las orillas de los árboles, a las orillas de los ríos, perdón, que son muy bonitos. Pero hay una cosa que es interesante. Hay un estudio hecho por Danilo Minga sobre los árboles de las orillas de los ríos. Es un árbol fantástico, otra vez, es un libro fantástico, y este libro nos detalla muchas de las especies nativas que pueden servirnos para hacer reforestación. Y no solo nativas. Yo creo que nosotros tenemos un potpurrí, ¿no? Igual que aquí habemos en Cuenca un montón de migrantes y gringuitos y cuencanos, y quiteños y de todo lado, en las plantas igual. En las plantas tenemos una gran cantidad de plantas que no son de aquí, pero que son también muy buenas para hacer reforestación. Entonces, hay que ir viendo. Y también algo que le hace falta a la ciudad es un estudio acerca de los tipos de suelo, ¿no? Hay ya algunos adelantos en de los estudios de tipos de suelo, porque también las especies deben ser sembradas acorde al tipo de suelo, a la vocación del suelo, ¿sí? Y a lo que queremos en realidad obtener. Ahora, en el caso de las orillas de los ríos, a mí me parece que la vocación es protección, conservación. Este instante necesitamos comenzar a proteger las orillas de los ríos. Y el trabajo que viene haciendo la EMAC es fabuloso. Hace 10 años, yo recuerdo que al frente aquí, yo vivo cerca del río Yanucay, no habían muchos árboles. Pero en estos últimos 10, 12 años, los árboles nativos que ha sembrado la EMAC ahí están grandotes, están hermosos. Realmente son preciosos, son unos árboles lindísimos. Tenemos que hacer mucho más de eso, ¿no? Tenemos que comenzar a sembrar especies nativas y guiarnos por lo que nos dicen los técnicos, ¿no? Como Danilo Minga nos ha dado una muy buena guía en ese sentido y es una obra fabulosa. Entonces, hay esperanza. Es decir, no podemos llegar a un punto de decir nos vamos a quedar sin árboles, porque realmente el trabajo que se viene haciendo por parte del ECMAC con la sembrada de árboles es bastante bueno, pero necesitamos más acción. Es mi criterio. Creo que necesitamos más acción sobre las márgenes de los ríos. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero comprometerles a ustedes para hacer un recorrido. Un recorrido corto por las márgenes de nuestros ríos dentro de lo que es la ciudad, para poder aportar con sus criterios al PDOT, para poder aportar a la administración pública sobre lo que está pasando, para poder ir construyendo la ciudad que queremos. Así es que en algún momento, pues, ustedes sabrán decir cuándo podemos hacer un recorrido para hacer un programa directamente al aire, para mirar lo que está pasando en nuestros ríos, para que quienes nos siguen a través de Voces Azuayas, pues se comprometan también a cuidar nuestra ciudad, nuestros márgenes de los ríos y podamos mantenernos siendo los pioneros en este sentido, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Les dejo unos pequeños segundos de sus últimas palabras, Ernesto.
Gracias, Margarita y Gustavo, qué gusto haber compartido estos minutos y siempre a las órdenes porque todo esto redunda en servicio a la comunidad, en servicio a la ciudad. Quisiera remarcar lo que Gustavo ha mencionado en su última intervención. Hoy estamos con estos lemas de volver los ojos a la naturaleza. Precisamente en la línea de la formación ambiental es donde quiero que debemos profundizar, debemos trabajar mucho más. Mire lo que Gustavo acaba de mencionar, hagamos suelo. Precisamente lo hacemos con el material vegetal que nos ofrecen las plantas. Entonces me estoy refiriendo a lo que es la permacultura, mucho más antes de lo que es la agroecología, la agricultura limpia, en fin. ¿Y qué es lo que nos dice la permacultura? Copiemos lo que hace la naturaleza. Cultivémonos con la tierra, apliquemos estos principios ambientales. Quizás estos son temas, repito, de formación desde el hogar. Eso es lo que tendremos un programa para hablar de eso, Ernesto. Seguro que sí, de la permacultura. Unas pequeñas expresiones últimas, Gustavo. Bueno, primero agradecerte a ti, Margarita, muchas gracias a Ernesto, realmente ha sido un honor el haber compartido este espacio contigo, y a la ciudadanía, algo que yo siempre les digo, adueñémonos de los árboles, adueñémonos de las orillas de los ríos, cuidémoslas como nuestras, es nuestro espacio y tenemos que cuidarlo muchísimo. A través del proyecto que he estado llevando en estos años, que es Seibio, hemos podido trabajar con algunas escuelas, colegios, universidades, y curioso, hasta con grupos de extranjeros que me han dicho, ok, Gustavo, vamos a inventariar árboles, vamos a sembrar árboles, vamos a todo, adueñémonos, es nuestra ciudad y cuidemos las orillas de los ríos. Y Margarita, me parece una idea fantástica lo de hacer un recorrido por la orilla, sería genial hacerlo entre la Avenida de las Américas y el Parque El Paraíso, por el río Yanuncay, porque hay cosas impresionantes para ver. Y claro, quedo comprometido para eso y me encantaría. Muchísimas gracias y pues... Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Quiero Margarita, que en terminar felicitándole también a Gustavo por la publicación en una revista científica sobre el estado de conservación de los Andes tropicales de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Un trabajo extraordinario, Gustavo. Con ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos de esta mañana aquí en Derechos Urbanos. No se olviden de visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com y leer nuestros artículos en Voces Rizomáticas. Muchísimas gracias y muy buenos días. Esperamos el próximo mes ya entregarle a la ciudadanía, serán alrededor de 10.000 beneficiarios ciudadanos del sector. Estamos bastante contentos que una área, una zona que incluso había sido ya casi como una escombrera se ha recuperado para beneficio de los ciudadanos. Todos los vecinos nos encontramos sumamente alegres por la buena gestión del alcalde en vista de que se procedió a la construcción y estamos en vísperas para terminarlo también. Sí, trabajando aquí en la obra, haciendo el parque para beneficio para todos.